Amado Espíritu Santo, hoy en esta mañana venimos delante de ti. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos permites estar en este lugar. Dice tu palabra, Señor, que tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor, y que tu misericordia se renueva cada mañana, Dios, y hoy se ha renovado para que tengamos vida y para que vengamos, Señor, a alimentarnos de tu palabra. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú el que esté en este lugar, que seas tú el que instruya, el que enseñe, el que traiga la palabra para tu iglesia, la palabra que sana, que edifica, que refresca, que es un bálsamo, la palabra que exhorta, la palabra que confronta. Amado Espíritu Santo, este es tu tiempo y tu lugar. Entrónate en este momento y en este tiempo, y que toda palabra que se pronuncie y se declare sea para una sana edificación y un sano crecimiento de tu iglesia, de tu congregación, Torre Fuerte. Te amamos, Espíritu Santo, bendecimos tu nombre, amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Mire, vamos a compartir una palabra el día de hoy que creo es de bastante interés para toda la iglesia, y que es bueno que la estemos recordando de continuo. Nuestra persona, nuestro ser, cada uno de nosotros que habita en este plano terrenal, conforme crecemos, vamos tomando identidad en este mundo, y a medida que avanzamos vamos alcanzando un grado de reconocimiento en la sociedad, y entre más logremos y más aportemos y más trabajemos, más reconocimiento nos llevamos. Y esto nos enseña que delante de la sociedad tenemos una identidad que nos hace únicos, pero sobre todo nos da seguridad de nosotros mismos, de quiénes somos, a dónde pertenecemos y cuál es nuestra aportación para ocupar el lugar correcto en esta vida. Pues asimismo como la sociedad nos da, delante de la sociedad tenemos una identidad nosotros, también nosotros tenemos una identidad en el reino de Dios, porque tenemos también reconocimiento, nombre, aportación, ocupación para desenvolvernos en el lugar correcto, y también un sentido de pertenencia. Pero sobre todo eso, lo que más tenemos es paternidad. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos, porque tenemos un Padre que está en el cielo, que nos ama y que nos instruye. Por eso al título de este tema yo le puse identidad de un hijo de Dios. Es importante que nosotros recordemos cuál es nuestra identidad o qué nos da identidad. Mire, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, lo primero que el diablo intentó destruir en él fue su identidad, porque 2 veces le preguntó: si en verdad eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego le volvió a decir: si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate desde aquí arriba, pues a sus ángeles enviará cerca de ti. El diablo se sabe el Salmo 91 de memoria y le estaba diciendo eso. El Salmo 91 dice que si te avientas, Él te sostendrá. Pero Jesús como era, dice Lucas, que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, a Jesús le bastaron 3 versículos para mandar a volar al diablo con su jueguito, ¿no? El diablo llegó a querer romperle su identidad. Mire, Jesús viene subiendo de un bautismo de aguas y de un bautismo del Espíritu Santo, y es llevado al desierto para ser tentado, y el diablo viene con este jueguito de quererlo hacer dudar de su identidad. Pero Jesús, como estaba instruido, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Jesús estaba instruido en la palabra de Dios. A Jesús le bastaron 3 versículos para echarlo fuera, y fueron 3 versículos de Deuteronomio. Y ahí en el capítulo 6 y 8 le respondió Jesús. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. También le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dijo: solamente a Dios adorarás y a Él servirás, ¿no? Yo creo que a Jesús esos 3 versículos se lo dejaron en su discipulado que los memorizara. Ya ve cómo son los maestros del discipulado. Entonces se los memorizó, y con esos 3 versículos echó a volar al diablo, ¿no? Dice la palabra: resistir al diablo y huirá de vosotros. Ok, entonces nosotros tenemos una identidad delante de Dios. Esto que hizo Jesús nos enseña entonces que el conocimiento de las Escrituras nos va a fortalecer nuestra identidad.
¿Qué es esto? Efesios 6:16 dice lo siguiente: sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Pero ¿cómo construyo yo un escudo de la fe? ¿Cómo me hago yo de un escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo nos metemos en serio a leer la palabra de Dios, a dedicarle el tiempo a la palabra de Dios y a la oración, usted va a desarrollar un escudo de fe con el que va a mandar a volar al diablo con cualquier truquito que venga con usted, así como lo hizo Jesús. La mayor enseñanza que nosotros tenemos nos la dio Jesús. Por eso hoy te voy a mencionar algunos de los documentos que en el reino de Dios te dan identidad. Algunas de las cosas que en el reino de Dios te dan identidad. Mire, en la sociedad nosotros, conforme le decía al principio, vamos creciendo, vamos avanzando, nos vamos llenando de documentos que nos dan identidad, ¿no? ¿Cuál es el primer documento que nos dan cuando nosotros nacemos, ¿no? O cuando nace nuestro bebé? El certificado de nacimiento, ¿sí o no? Es lo primerito que le dan, el certificado de nacimiento, y al bebé le ponen una pulserita y otra a la mamá, ¿verdad? Para que digan que ese chiquillo es de esa señora, ¿no? Y su certificado de nacimiento. Es lo primerito que nos dan. ¿Por qué? Porque todavía no hay acta de nacimiento, no hay un nombre, no hay un apellido, no hay nadie quien haya registrado esa criatura, solamente existe un lazo entre la mamá y el bebé. Bueno, pues yo quiero decirle que en el reino de Dios usted tiene un certificado de nacimiento. Mire, su certificado de nacimiento viene en Juan 1:12. Dice la escritura: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted acepta a Jesús en su corazón, lo primero que el Señor le da es su certificado, donde dice que este es mi hijo. Le he dado el poder de ser llamado mi hijo. Pero también le ponen una pulserita o un sello en el reino de Dios. ¿Sí sabe cuál es ese sello que le ponen en el reino de Dios? Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe qué quiere decir arras? Quiere decir anticipo. O sea, el Señor, cuando nosotros le recibimos, dice que Él nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras. O sea, Él nos dio un anticipo de lo que es su Espíritu Santo, de lo que es el Santo Espíritu de Dios. Él nos selló porque dice que somos posesión suya. En otro versículo dice que nos selló porque somos posesión suya. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención, hasta que Él nos reclame, hasta que Él diga: he venido por mi iglesia y me voy a llevar los que están sellados por mi Espíritu Santo. Entonces ahí usted ya tiene su certificado de nacimiento y su sello que Dios le puso cuando usted llegó a los pies de Cristo. Y eso le está dando identidad, porque ya le dice a usted a quién pertenece, de quién es y quién es el encargado de su vida. ¿Qué le parece? Ese es el número 1. Número 2, ahora sí, el acta de nacimiento. ¿Verdad que en la sociedad, después del acta de ¿cómo se llama? La constancia de alumbramiento, viene el acta de nacimiento? Ahora sí ya va papá y mamá, o bueno, si es el caso, y registran al bebé y dicen: le vamos a poner tal nombre. ¿Quién le escogió su nombre a usted? Pues seguramente su papá, su mamá, su abuelo o algún tío metiche, ¿no? Yo fui tío metiche, por eso le digo, no crea que le conozco algo a alguien, no, yo fui tío metiche. Entonces, pues alguien por ahí le puso su nombre. Bueno, pues su acta de nacimiento en el reino de Dios, quiero decirle que es cuando papá Dios le pone su nombre a usted. Usted tiene su nombre terrenal que le pusieron sus papás, pero a Dios le gusta eso de poner nombres con el cual Él nos llama de la manera como Él nos conoce.
Y como ejemplo le voy a dar Génesis 17 del 4 al 5. Le está hablando Dios a Abraham y le dice: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Entonces Dios le da un nuevo nombre por causa de un pacto, ¿no? Mire, así como nosotros como padres tenemos un nombre específico para cada uno de nuestros hijos, no es el de pila, les llamamos de una manera específica con cariño porque nos dirigimos a ellos, ¿no? Les decimos algún nombre que solamente nuestro hijo y nosotros sabemos. Así es Dios, Dios es Padre. Y a usted también Dios le otorgó un nombre, pero si usted no lo conoce es porque usted no le ha preguntado. Pero yo estoy seguro que Dios a usted le conoce con un nombre en específico, ¿no? A Abraham le dijo: ya no serás Abraham, no me gusta que decirte Abraham, te voy a decir Abraham, porque yo hice un pacto contigo. El Señor nos pone nombre cuando nosotros pactamos con Él. Nuestro nombre que Dios nos puede poner, el nombre en el que nos van a conocer en el reino de Dios, es un nombre que venga por medio de un pacto. Pero también puede venir este nombre por medio de una promesa. Génesis 17, ahí mismo en el 17, pero en el 15, 16, mire lo que dice. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. A Sarai también le cambió el nombre el Señor. O ya no será Sarai, ahora va a ser Sara. ¿Por qué causa? Por causa de un milagro. No sé si usted llegó a los pies de Cristo por causa de un milagro. Alguien sanó, alguien rescató. No sé qué hizo el Señor con usted, pero téngalo por seguro que Dios le puso un nombre a usted cuando hizo su milagro en su vida. Lo conoce de una manera muy particular. A Jacob también le cambió el nombre por causa de un encuentro con Jesús. Dice que luchó, se le cambió el nombre porque luchó con Dios y con los hombres y venció. Jacob, a la verdad, tuvo un encuentro con Dios. La causa de que Dios le haya cambiado el nombre es que tuvo un encuentro con Él y como consecuencia tuvo un cambio de vida. O sea, su estilo de vida fue diferente, porque usted sabe lo que quiere decir Jacob, ¿verdad? Tramposo. A partir de ese encuentro que Jacob tiene con Jesús, su vida cambia y su testimonio cambia. Su nombre, el nombre que Dios le da a usted también cambia después de un encuentro que usted tenga con Jesús. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, es necesario que lo tenga para que usted obtenga nombre nuevo. Aún en Apocalipsis lo dice: y les daré un nuevo nombre, dice la Escritura. Y por último, como referencia también, Jesús le cambia el nombre a Pedro, bueno, en este caso a Simón. Le dice: ya no serás Simón, ahora serás Pedro. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa lo nombra Pedro? Roca, piedra. ¿Usted sabe con qué se hacían los altares en el Antiguo Testamento? Con piedras. Dice la Escritura que Abraham levantaba piedras para hacer altares. Y Pedro, cuando le dice: tú eres Pedro, y luego le dice: sobre esta roca, o sea, sobre mi nombre Jesucristo, voy a edificar la iglesia, le está diciendo: y tú eres de esas primeras piedras que van a hacer altar. Tú eres de los primeros que van a salir al pie de esta iglesia. Entonces Pedro, por una asignación, Jesús le cambia el nombre. Si ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. Con esto le quiero decir que téngalo por seguro que usted tiene un nombre delante de Dios que tal vez usted no conoce, pero Dios sí. Que Dios, cuando se refiere a usted delante de sus ángeles saben a quién se está refiriendo. ¿Qué más tenemos que nos da identidad en el reino? Dios nos da nombre en el reino porque nos ama y porque hemos sido hechos sus hijos, ¿no? Pero hay más cosas que nos dan identidad. En la sociedad a usted le da identidad su INE, pero eso ya sucede hasta que usted alcanza la mayoría de edad, los 18 años, o sea, cuando usted ya ha madurado más, cuando usted ya la sociedad aprueba que usted es una persona indicada para tomar decisiones o para ejercer una opinión. Bueno, así mismo Dios también nos da identidad a través de otra cosa en el reino, y esto es
a través del bautismo en agua. Jesús, Mateo 3, 16 y 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era una afirmación. Dios estaba afirmando a Jesús y estaba diciendo: este es mi Hijo amado. Lo mismo pasa con usted y conmigo cuando tomamos la decisión de bautizarnos, ¿no? Cuando usted y yo tomamos la decisión de bautizarnos es porque estamos completamente convencidos de que queremos vivir una vida alineada al propósito de Dios, alineada a sus mandamientos, y que renunciamos a llevar una vida fuera del propósito de Dios. Entonces, cuando usted también alcanza la madurez para tomar esa decisión, el Señor lo afirma en su bautismo en aguas. Así como a Jesús también Dios habla de usted: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hay algo más que a usted y a mí nos dan identidad, y esto es importante que lo sepamos. Cuando usted está fuera de su nación, usted tiene que tener algo que le dé identidad. Cuando usted está fuera del lugar donde usted pertenece, hay algo que le tiene que dar identidad. Si usted quiere ir a Estados Unidos, ¿qué necesita para ir a Estados Unidos? Un pasaporte, y necesita una visa, porque usted necesita ser identificado allá en el lugar al que usted no pertenece. ¿Sabe cuál es esa identidad que Dios le da para cuando usted está en el lugar que no le pertenece? Su testimonio. Su testimonio es lo que le da identidad a usted. Hechos 4:13 dice lo siguiente: y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La identidad que Dios le da a usted y a mí allá afuera, no en la iglesia, allá afuera, donde convivimos y compartimos con personas que no conocen el orden de Dios, el reino de Dios, lo que nos da identidad es nuestro testimonio. Porque nosotros hablamos como Jesús, tenemos fe como Jesús, nos comportamos como Jesús, o al menos en eso nos estamos esforzando. El testimonio también es algo que le da identidad, porque allá afuera dicen de usted tal vez el aleluyo o tal vez el hermanito, pero ciertamente el mundo sabe que usted le pertenece a Dios, y eso es una identidad que el Señor le da a usted y me da a mí. En el reino de Dios también el Señor nos va a dar una identidad acerca de lo que nosotros aportemos o acerca de lo que nosotros, en lo que nosotros nos desempeñemos. Si usted en la sociedad, mire, se da algo muy parecido. Cuando alguien termina su profesión, su carrera, esto se le suma una identidad a la persona, porque antes de recibirse de arquitecto era el señor Fernando o el joven Fernando. Cuando se recibe de arquitecto ahora es el arquitecto Fernando, ¿verdad? Y eso también le da identidad, en la sociedad le da identidad porque es lo que usted desempeña, lo que usted hace o el aporte que usted está haciendo a la sociedad. En el reino de Dios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. El Señor también en el reino de Dios ha llamado a cada uno de nosotros para que ejerzamos o nos desenvolvamos en el reino
o aportemos en el reino de una manera específica. Así como en la sociedad usted tiene una aportación para la sociedad, también Dios creyó de usted y de mí que teníamos una aportación para el reino de Dios. El asunto es cuando nosotros no nos estamos dedicando a ese llamado que el Señor nos hizo. Nos da identidad porque nos da la libertad de ejercer. Mire, hay otro versículo de la Biblia, este se lo voy a leer y dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. A cada uno puso Dios diferentes dones en cada uno de nosotros para que ejerzamos y nos desenvolvamos en el reino de Dios de una manera particular. Y mire, hay algo interesante aquí que quiero resaltarle y es de lo que nos hablaba ahorita el hermano John en la mañana. Dice que el que reparte lo haga con liberalidad. El Señor nos ha dado identidad y nos ha dado libertad de que nosotros podamos ser desprendidos, de que nosotros podamos dar. Y lo ha hecho, nos ha dado esa identidad y ese respaldo como Padre para que nosotros lo hagamos con toda liberalidad, o sea, con toda confianza de que lo estamos haciendo como un aporte para el reino de Dios. Continúo. Hay algo también que aunque no nos guste, nos da identidad en la sociedad. ¿A cuántos de aquí les han pedido una carta de antecedentes penales? En cualquier trabajo ya lo piden, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque a sus futuros jefes les interesa saber su testimonio dentro de la sociedad. ¿Cómo usted se ha desenvuelto? ¿Qué es lo que se dice de usted o qué es lo que usted tiene registrado en su historial de vida en la sociedad? Y eso pesa porque si se encuentran cosas que no aporten a la futura empresa donde usted va a trabajar, va para atrás. Es rechazado, se rechaza. En el reino de Dios hay un testimonio más que nosotros debemos de guardar y de cuidar. Nosotros guardamos y tenemos un testimonio para delante de los hombres, pero no es el mismo testimonio el que tienen los hombres de nosotros que el que tiene Dios de nosotros. Porque ese testimonio, dice la Escritura, que Dios escudriña o conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ciertamente Dios nos da identidad con eso porque Él reconoce nuestras obras y reconoce lo que Él nos va a encomendar o lo que nos va a dar y a entregar a cada uno de nosotros. Dios ciertamente tiene una opinión en particular y se ve reflejado en Job capítulo 1 versículo 8. Dice la Escritura: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué opinión tiene Dios acerca de cada uno en particular? Porque una es la opinión que usted puede tener de mí, pero dudo mucho que sea la opinión que Dios tiene de mí. Y así mismo creo que pasa con cada uno de nosotros. Por eso Dios nos ha llamado a tener una identidad, pero no solamente para saber de nosotros, sino para respaldarnos, para darnos autoridad, para darnos bendición, para llevarnos a un nivel diferente. La identidad de Dios, aunque Dios nos dé una identidad y se valga de muchas cosas para que nosotros podamos reconocer que somos hijos de Dios, tristemente, en muchas ocasiones tenemos toda la identidad del Señor que Dios nos ha dado, pero ¿sabe qué? La desconocemos. Desconocemos la identidad que Dios nos ha dado.
creemos que no merecemos más porque pensamos que para Dios no somos sus verdaderos hijos. Una cosa que Dios desea enseñarnos a nosotros a través de las Escrituras es que usted y yo ya fuimos comprados por un precio de sangre, que usted y yo ya fuimos adoptados hijos y que eso no se puede revocar a no ser por nuestra propia decisión. Pero dice la Escritura que el enemigo, que el diablo es astuto y él siempre trata, así como lo hizo con Jesús, siempre va a tratar con usted y conmigo de derribar lo primero, que es nuestra identidad con Dios. Él va a tratar de hacernos dudar que usted y yo le pertenecemos a Él y nos va a hacer dudar y nos va a hacer creer que no somos merecedores ni de su honra, ni de sus bendiciones, ni de su misericordia. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Lucas, que nos habla acerca de una falta de identidad. Y hoy se la quiero compartir para que usted se dé cuenta de lo que usted significa para Dios. Lo que Jesús hizo con el diablo fue derrumbar sus argumentos por el conocimiento que Jesús tenía acerca de la Escritura. Y muchas veces nosotros no podemos derribar esos argumentos del enemigo porque no tenemos el conocimiento de las Escrituras. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 25 al versículo 31. La Biblia nos está hablando acerca del hijo pródigo, pero hoy no le voy a hablar del hijo pródigo. Hoy le voy a hablar del hermano mayor del hijo pródigo, para darnos cuenta la falta de identidad que él tenía. Dice la Escritura de la siguiente manera: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hasta antes que yo pudiera entender eso, yo militaba a favor del hermano mayor. Yo decía: qué gacho el padre. O sea, su hijo sí le chambió y nunca le desobedeció y nunca fue capaz de darle ni siquiera un cabrito para que se lo comiera con sus amigos. Qué mala onda de parte del padre. Pero ¿sabe qué? Así como yo, hay muchos cristianos que piensan de la misma manera. ¿Por qué el Señor sí le da a él y a mí no? ¿Por qué aquel sí tiene y yo no tengo? ¿Por qué? ¿Sabe dónde entra más el celo? Cuando llega un nuevo a los pies de Cristo y vemos todo lo que Dios está haciendo en su vida y en su familia y decimos: Señor, pero yo ya tengo aquí 15 años y este ya trajo hasta su suegra a los pies de Cristo. O sea, ¿sí se da cuenta? Y entra el celo y decimos: ¿pero por qué? Tomamos la actitud del hermano mayor y decimos: Señor, pero este mundano incircunciso, ¿por qué a él sí lo vas a bendecir y a mí no, con tantos años aquí yo sirviéndote día y noche? ¿Sabe? Hoy le voy a explicar la falta de identidad que tenía este muchacho. Y con esto voy a terminar. La Biblia registra ahí en Lucas 15, 25 al 31 que el padre solamente tiene dos hijos, el mayor y el menor. ¿Quién fue el que desperdició la herencia? El menor. ¿Quién era el que le faltaba identidad? Al mayor, ¿ok? Dice la palabra en Éxodo 19:5. Yo le recuerdo que Jesús
le hablaba a un pueblo judío, a un pueblo que conocía las escrituras de Dios y los mandamientos. Éxodo 19:5, perdón, Deuteronomio 21:17 da una indicación. Mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Sabe por qué le faltaba identidad? Porque si el padre ya había repartido la herencia al menor, ¿sabe de quién era todo lo que quedaba? De él. Era de él. Cuando el Señor a usted y a mí nos adoptó como hijos, dice que nos hizo coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea que si nosotros padecemos de alguna carencia, tenemos alguna necesidad o nos falta un milagro, es porque no hemos creído que verdaderamente somos hijos de Dios. Le voy a compartir otra cosa. El hijo le recita esto al padre en el versículo 29. Le dice: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Sabe cuál fue la respuesta del padre? El padre no le dijo: mentiroso, si cuando te mando no vas. El padre no le contestó y le dijo: ¿me sirves? ¿Seguro que me sirves bien o me sirves a medias? El padre no le contestó y le dijo: bueno, eso de la obediencia pues lo tengo en duda, a veces obedeces y a veces no. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta del padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No le negó, no le dijo: no me sirves. El padre acentuó y aceptó que su hijo le servía y le obedecía. ¿Sabe qué representa esto? Éxodo 19:5 dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y Malaquías 3:17, en Éxodo está hablando de la obediencia. Y Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En otras palabras, la contestación del padre hacia el hijo mayor fue: hijo, todo lo que ves que queda de herencia es tuyo y no necesitas pedirme permiso para tomarlo, porque te pertenece. Y el hijo le reclama acerca del amor hacia el otro, al desobediente. ¿Sabe cuál es la respuesta del padre? Le dice: hijo, tú eres mi especial tesoro, porque me sirves y me obedeces. ¿Hay aquí gente que le sirva y le obedezca a Dios? Nada más 3. Bueno, pues esos 3 son el especial tesoro del Señor. Si alguien más levanta la mano, esos también son el especial tesoro de Dios. Esa es la identidad que el Padre quiere que usted sepa. Pero si usted y yo no conocemos lo que el Padre piensa, no podemos tomar esa identidad y sentirnos como el especial tesoro de Dios. El Señor no está cuestionando la calidad del servicio del Hijo, ni está cuestionando la calidad de la obediencia del hijo mayor. Él simplemente le está diciendo: tú eres mi especial tesoro. Y a partir de hoy, todo lo que tú necesites, solamente tienes que tomarlo. Porque en Cristo Jesús, tú has sido hecho coheredero juntamente con Él. Por la sangre de Cristo usted y yo fuimos justificados. O sea que el mayor nivel de obediencia fue el de Jesús, porque dice que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y dijo Jesús: yo veo a mi Padre que trabaja en los cielos y aún a esta hora yo trabajo. O sea, yo le sigo sirviendo.
Jesús pagó el precio aún incluso de su excelente servicio y su excelente obediencia por usted. Para que usted a partir de hoy, escúchelo bien, a partir de hoy no se tenga en poco, que para el Padre usted no es poco. Para el Padre usted es su especial tesoro. ¿Recibe usted esa palabra de parte de Dios para su vida? Póngase de pie, por favor. Dice la Escritura: ¿a qué compararé el reino de Dios? Compararé el reino de Dios a una perla preciosa que el mercader encontró. ¿Sabe quién es esa perla preciosa? Amén, usted es esa perla preciosa. Usted es ese especial tesoro. Usted es la niña de los ojos del Señor. Por eso la Escritura le confirma que nada, absolutamente nada, lo puede separar del amor de Dios. Porque Él le ama y le ama en gran manera. Vamos a pedirle perdón a Dios si en algún momento nosotros creímos que no significábamos nada para Él. Y a decirle: Señor, hoy agradezco que me des ese lugar de hijo amado. Amado Señor, hoy en esta hora, Dios, venimos delante de ti a darte toda gloria, Señor, y toda honra, porque a ti te pertenece. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, Padre, porque hemos encontrado falta de identidad en nosotros. Dice tu palabra que has hecho una obra maravillosa que no la podemos entender, Señor, por eso nos cuesta trabajo. Has hecho una obra tan maravillosa, Señor, que aún sin valer nada, sin hacer nada, sin dar motivos de nada, nos amaste, Señor. Dice la Escritura que cuando se manifestó la misericordia y el amor de Dios para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor y por su misericordia. Señor, hoy agradecemos, Señor, ese amor y esa misericordia, Padre, y respondemos a ese amor y a esa misericordia obedeciendo y sirviendo en tu reino, Señor. Nos has llenado de tantas identidades, Señor. Nos has sellado con tu Santo Espíritu. Nos has dado el poder de ser llamados hijos. Nos has dado una opinión de parte tuya acerca de nosotros, Dios. Padre, tú opinas mejor de nosotros que nosotros mismos, Dios. Por eso hoy te volvemos a recibir en nuestro corazón. Reconocemos que eres nuestro Padre, que la paternidad viene de ti, Señor Dios, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para que nos ames más, porque nos amaste desde antes de la fundación de la tierra.